Buen día chicos, vamos a trabajar ahora nuestra sesión número 18 correspondiente a determinantes. Observemos. Las determinantes son aquellas condiciones en donde nosotros vamos a tener como base una matriz y que se consideran funciones. Entonces podemos decir que la determinante es una función que aplica a una matriz cuadrada. La transforma en un escalar consensuadamente. El determinante es una matriz cuadrada, ¿no es cierto?, que se denota así. Mira, vamos a mirarlo acá. Observa. Nosotros decimos que podemos denotarlo como DET o como dos barras, en este caso, que encierran a la condición A, ¿no?, que en este caso es la matriz. Pero ya aquí le hablamos la determinante. Ahora, cuando hablamos de la determinante, podemos decir que la determinante puede ser de orden 1, de orden 2, de orden 3, de orden 4 o más de 4. Si nosotros hablamos que la determinante, ¿no es cierto? Hablamos que la determinante es de orden 1, hablamos entonces que tiene una fila y una columna, porque tendría que su condición de base ser una matriz cuadrada, como lo indicamos acá. Ahora, si nosotros denotamos en este caso, acá tengo una matriz cuadrada, su determinante, entonces decimos determinante de la matriz y vamos a calcular la determinante de A11, que sería A11. Cuando la condición tiene dos filas, dos columnas, tendríamos cuatro elementos, el A11, el A12, el A21, el A22, y esta matriz le voy a sacar su determinante. Entonces, ¿cómo denoto su determinante? Con barras. ¿Cómo se resuelve? Multiplicando los elementos de la diagonal principal y restándole la multiplicación de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces el A11 por el A22, ¿no es cierto? El A11 por el A22 menos el A21 por el A12. Por ejemplo, si yo tengo la matriz A, que en este caso es 7, 3, 4, 2, y tengo la determinante de A, entonces, ¿cómo calculo la condición? Fácil, ¿no? Decimos que la determinante sería la multiplicación de los elementos en la diagonal principal por la multiplicación de los elementos en la diagonal secundaria, que sería 14 menos 12, 2. ¿Correcto? Vamos a ver cómo sería una de orden 3. Cuando hablamos de una de orden 3, hablamos que tiene 9 elementos, por ejemplo, el A11, el A12, el A13, el A21, el A22, el A23, el A31, el A32, el A33. Su determinante se va a denotar así, dos barras y todos los elementos dentro de ella. Para resolverlo, tengo a la regla de Sarrus, tengo a la regla de Laplace, pero vamos primero por la regla de Sarrus. ¿Qué es la regla de Sarrus? Consiste en repetir las dos primeras filas al final y luego multiplicar las diagonales principales, hacer la sumatoria de las diagonales principales y restarlo a la sumatoria de las diagonales secundarias. Entonces, eso es lo que tendremos, ¿correcto? Por ejemplo, acá tenemos la matriz A, en donde tenemos 2, 3, 4, 1, 2, 1, 5, 4, menos 3. Voy a sacar la determinante. Sacamos acá. Repetimos las dos primeras filas, 2, 3, 4 y 1, 2, 1. Y vamos a multiplicar los elementos en la diagonal principal, que en este caso es 2 por 2 por menos 3, menos 12, 1 por 4 por 4, 16, 5 por 3 por 1, 15. Hacemos la sumatoria de esto, y esto le llamamos sumatoria de diagonales principales, que en este caso es 19, le vamos a llamar M. Hacemos lo mismo, pero la multiplicación de los elementos en cada diagonal secundaria. En este caso acá me queda 40, aquí me queda 8 y aquí me queda menos 9. Hacemos la sumatoria y esa sumatoria de diagonales secundarias en este caso es 39 y le llamamos n. La teoría dice que la sumatoria de diagonales principales menos las secundarias es la respuesta. Entonces sería m menos n. M vale 19, n vale 39 y la diferencia menos 20. Y ahí tendríamos la condición, ¿correcto? Vamos acá a la condición de la propiedad de las determinantes. Entonces, por ejemplo, la suma de dos determinantes o la suma de dos matrices, si a la suma de dos matrices le saco la determinante, ¿es igual a la determinante de la suma de que cada una de las matrices por separados? No, falso, son diferentes. Pero la multiplicación de dos matrices se puede representar como la multiplicación de sus condiciones por separados, ¿no es cierto? Claro. En este caso, vamos a decir que sí, ¿no? En la determinante de A es igual a la determinante de la transpuesta. La determinante de A a la n, este n tiene la capacidad de salir fuera de la determinante y desarrollarse de esta manera.
Cuando un escalar se multiplica una matriz, el escalar toma como exponente el orden de la matriz que estamos trabajando, que en este caso sería de A. Si la matriz tiene orden n, entonces sería K, la n de la determinante de A. Si dos filas o columnas son proporcionales entre sí, entonces la determinante vale 0. Si todos los elementos de una fila o columna son ceros, entonces la determinante vale 0. Si todos los elementos de una fila o columna se multiplican por un mismo número k, entonces la determinante queda multiplicado por este k. Si se permutan dos filas o columnas, entonces se cambia el signo del valor de la determinante. El determinante no varía si todos los elementos de sus filas o columnas se les suma o multiplica otra fila o columna. ¿Sí? Se le suma o multiplica otra columna. Que en este caso, aquí estaría la condición del método de, en este caso, pivot, o también llamado método de Chio, ¿no? El determinante de las siguientes matrices, como son la triangular superior, la inferior y la diagonal, se calculará como igual al producto de todos los elementos de su diagonal principal. Si los elementos de una columna son la suma de varias cantidades, entonces el determinante se descompone en tantas determinantes como términos tiene la suma. ¿Correcto? Ya lo explicaremos más adelante. ¿Cómo se calcula una determinante por Laplace? Entonces, ¿qué hacemos? La determinante de una matriz cuadrada es igual a la suma de los productos de los elementos por la fila de sus respectivos cofactores. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar una fila o puedo tomar una columna, ¿ya? En este caso tomo una fila, mira, en este ejemplo. Entonces tomo la fila 1, el elemento 1, menos 2, menos 3. Estos elementos los voy a traer acá, mira, para la determinante. Entonces, ¿por qué es este 1? Porque hemos tomado la primera fila. ¿Por qué es menos 2? Porque hemos tomado la primera fila. ¿Por qué menos 3? Profesor, y este C11, este C12 y este C13, ya, estos son los cofactores, ¿de acuerdo? Estos son los cofactores. Entonces voy a sacar el cofactor de la primera, del elemento 1,1, de la 1,1. Entonces el cofactor del 1,1, lo que tienes que hacer es que todo esta y todo esto de acá prácticamente se anula y me queda esta determinante, este determinante. Y lo vas a sacar acá, ¿ves? La determinante. Pero el signo de esa condición lo podemos calcular haciendo esto que está adelante, o simplemente podemos decir que es más menos más, ¿de acuerdo? Eso depende de cómo lo quieras tomar. Y desarrollando esto te queda menos 19. Desarrollando para el segundo cofactor sería más 22 y para el otro cofactor menos 7. Y reemplazamos 19 negativo, 22 y menos 7. Haciendo la sumatoria de todo esto sale 42, ¿de acuerdo? 42. Entonces ahí tendríamos la respuesta por el teorema de Laplace, no te olvides, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el método de pivot o Chio. ¿Qué es pivotear? Es hacer la suma, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de hacer la suma o resta de la fila contra la fila o la columna con la columna, ¿de acuerdo? O sumarle una constante o multiplicarle una constante a la condición. Entonces decimos, si todos los elementos de una fila o columna se suman los correspondientes de otras paralelas multiplicados por un número, el valor de la determinante no varía. La suma es una combinación lineal de otras filas o columnas. Entonces, basándonos en esta propiedad, podemos obtener una determinante igual, pero con una fila o columna en todos los elementos nulos, salvo uno, que le vamos a llamar elemento no nulo. Que aplicar este método anterior reduce su cálculo y podemos calcular la determinante, ¿no es cierto?, de orden menor. Entonces, por ejemplo, mira, tenemos esta determinante y voy a empezar a pivotear. Entonces, ¿qué hago? Voy a pivotear, en este caso, este dato, mira, lo voy a transferir acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a este dato de acá, le voy a restar el dato que está acá arriba. Entonces, 1 menos 1, 0, ¿no es cierto? Por eso aparece 0. 1 menos 2, menos 1. 0 menos 1, menos 1. 0 menos 2, menos 2. 0 menos 1, menos 1. Por eso es que aparece este menos 1. ¿Y qué es lo que te indica la flecha? Te está indicando que se ha restado la fila, en este caso 3, con la fila 1. Entonces aquí vamos a pivotear la tercera fila menos la fila 1. Eso es lo que ha pasado. Y ha obtenido como resultado esta fila nueva. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a pivotear la fila 5 menos la fila 1. O sea, profesor, este lo voy a bajar acá, ¿sí? Y voy a pivotear ahora esta contra esta. Entonces, 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 2 menos 1, 1.
1 menos 2, menos 2. Y este menos el, menos 1. Entonces, si te puedes dar cuenta, aquí ya aparece, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí ya aparecen ceros. Pero la que me interesa es esta, mira. ¿Ves? Ya tengo acá ceros. Entonces, a esta le voy a llamar columna Laplace. Esta columna Laplace me va a permitir hacer que este dato, por ejemplo, al convertirse en una columna Laplace, yo tome este 1 como elemento no nulo y haga las líneas para que desaparezcan y me quedo con esta nueva línea. Entonces observa. Entonces, mira, voy a traerlo por acá. Voy a tomar entonces la columna Laplace. Este elemento que está encerrado en el círculo va a ser el elemento no nulo. Y lo que tú vas a hacer en este caso es cruzar líneas perpendiculares acá, que es este cuadrado y esta línea con azul. Todos esos elementos quedan eliminados. Y este elemento sale 1. Y como es más, sale con más. Y esto va a multiplicar a los elementos que no están marcados, que forman una nueva matriz, que es esto, mira. Y si observas, tienes este dato se convierte en columna Laplace, ¿no es cierto? Columna Laplace. Entonces, el elemento no nulo es este dato. Sale este elemento no nulo. Pero no te olvides de lo siguiente, que este es más y este es menos. Entonces sale como menos. ¿Correcto? Menos por menos. Y no te olvides perpendiculares. Perpendicular y perpendicular al elemento no nulo. Y los que no están marcados vienen acá. Entonces, menos por menos más. Y a esto de acá, ¿no es cierto? Lo volvemos a pivotear, que sería este dato de acá. Lo voy a bajar acá, mira, voy a bajarlo acá y lo pivoteo. Voy a restar esta con esta. Entonces, en este caso, en este caso lo voy a sumar. Entonces, ¿para qué? Para obtener que este 1 con este 1 se haga 0. Acuérdate que yo puedo sumar o restar. Entonces, a esta columna de acá, ¿no es cierto? Se le va a sumar esta columna de acá. Entonces voy a tener 1 más 1, 2, 1 más 1, 2 y menos 1 más 1, 0. El resto está igualito. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que esta se convertiría en una fila Laplace. En este caso, mira la fila Laplace. Este es el elemento no nulo. Hago mi perpendicular. Y en este caso saldríamos más 1. Entonces tengo más, menos, más y sale el más 1. Y sale estos elementos como nueva determinante. Y multiplicamos 2 por 2, menos este por él, y me queda 2. Y así hemos resuelto la condición del método. Ojo que se ha resuelto, ¿por qué? Se ha resuelto por, en este caso, Laplace. Pero hemos combinado con pivot, ¿no es cierto? O método de Chew. Hemos pivoteado. Qué esencial es saber pivotear. Ahora, por ejemplo, mira, acá tengo una matriz interesante, ¿no? Que se ha calculado con una determinante que me ponen acá para poder saber algo muy, muy bonito. Cuando nosotros tenemos una matriz acá, en este caso rectangular, ¿no es cierto? Que es de orden 1 por 4, 1, 2, 3, 4. Entonces me piden calcular 5 veces el A transpuesta por 2 veces el A. Tienes que acordarte de algo importante. La determinante de la transpuesta por la matriz A siempre vale 0. Recuerda, siempre vale 0. Entonces, esto es cuando una matriz es rectangular, no cuando es cuadrada, cuando es rectangular. Entonces, si multiplicamos los datos, me quedaría 5 por 2, 10, y me quedaría A transpuesta por A. Y esto lo podemos separar. Entonces, acuérdate, ¿cuánto vale la determinante de este dato? Ah, la determinante valía 0, entonces ya tengo la respuesta, vale 0, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Si lo quisiéramos hacer, tendríamos que multiplicar la matriz, en este caso la transpuesta por la matriz. La transpuesta por la matriz es esto, mira. Y calcular todo lo de acá es bastante engorroso. Pero ¿para qué calcularlo? Si ya sabes que la transpuesta por el A siempre es 0 cuando es rectangular. Y esto es una rectangular. Por lo tanto, tendríamos, si este es de orden 4 por 4, sería 10 a la 4 según la propiedad de la determinante del dato. Por lo tanto, este es 0 por 10 a la 4, 0. Y ya tienes la condición. ¿Ya ves? Entonces ahí está la condición. No te vayas a olvidar. Bueno, chicos, creo que cuando estemos en clase vamos a hablar un poquito más de todas estas condiciones. ¿Sí? Cuídense mucho. Nos vemos en la clase.